Hola, sean todas y todos bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión, les traigo un caso sobre otro asesino en serie que atacó a Ecuador en la década de 1980. Pónganse cómodos y prepárense para este nuevo caso. Yo soy Top Secrets y esto es Daniel Camargo Barbosa, la bestia de los manglares. Entre diciembre de 1984 y febrero de 1986, una ola de terror sacudió Ecuador. Cuerpos desnudos y a veces desmembrados aparecían en lugares desolados, apartados y boscosos. Según investigaciones, las víctimas eran muchachas jóvenes, en su mayoría vírgenes, las cuales tenían entre 8 o 9 años. Nadie sospechaba que detrás de semejantes atrocidades estaba Daniel Camargo Barbosa, un hombre que rondaba los 50 años de edad, delgado y de baja estatura. Un psicópata misógino, con una obsesión por la virginidad, consiguió violar y estrangular a 71 jóvenes durante el tiempo que estuvo en Ecuador, pero en toda su trayectoria criminal habría tenido alrededor de 150 víctimas. Sus víctimas normalmente aparecían en las vías Perimetral y Novol, dos lugares que estaban rodeados de manglares, y esta es la razón por la cual a Daniel Camargo se le conoce como la bestia de los manglares. Daniel Camargo Barbosa nació el 22 de enero de 1930 en Anolaima, Colombia. Su madre fue Teresa Barbosa Salazar, la que falleció cuando él no había cumplido ni un año de edad. Su padre, Daniel Camargo Briceño, se casa con otra mujer, la cual no podía quedar embarazada. Lo que según dicen los médicos que trataron el caso, esto podría haber causado problemas mentales en la mujer, que por consecuencia afectaban a un pequeño Daniel. Ella tenía un deseo inmenso por tener descendencia, en especial una niña, por lo cual llegaba a vestir a Daniel como una, y lo obligaba a ir con esa vestimenta al colegio, donde era objeto de burlas por parte de sus compañeros. La mujer lo castigaba clavándole alfileres en su cuerpo, especialmente en las manos. A pesar de la vergüenza y las burlas que le realizaban en el Colegio León XIII de Bogotá, se destacó por ser alguien brillante, pero su deseo por seguir estudiando se apagó cuando tuvo que dejar sus estudios para ayudar económicamente a su familia a muy temprana edad. Con respecto a la conducta de su madrastra, él diría lo siguiente: a mi madrastra no le gustaban los niños, pero sí las niñas. Una prueba es que consentía al extremo a mi hermana. Ella tiene que haber sufrido algún trauma en su niñez que hizo que no le gustaran los niños. Cuando ella me ponía vestidos de mujer, pienso yo que estaba tratando de convertirme en una. Puede ser que no me odiara, puede ser incluso que me amara, pero no podía amarme como a un niño. Dijo también que esto desató en él el odio y misoginia que tenía dentro. Su padre era un alcohólico violento y nada afectuoso, al cual únicamente le importaba el dinero. Las pocas veces que tuvo contacto directo con Daniel eran las veces en las que le propinaba severas palizas con ayuda de su tío. Una noche lo encuentran intentando abusar de una de sus hermanas, por lo que es expulsado de su casa y enviado a Bogotá. En 1960 se casa con Alicia Castillo, con la que tuvo 2 hijos, pero la deja cuando conoce a Esperanza, una chica de 28 años, con la cual se había hecho muchas ilusiones, al punto de desear casarse con ella, ya que le había dicho que aún era virgen. En el año de 1967 le encuentra en la cama con otro hombre. Aunque Camargo estuvo frustrado, dolido y decepcionado de las mujeres en general, no cortó su vínculo con Esperanza, sino que la convenció de que para ganar su perdón debía ayudarle a encontrar mujeres vírgenes, ya que ella le había mentido y era algo que se lo debía. Camargo se justificó diciendo: fue porque no encontré virgen a mi prometida con la que me iba a casar. Yo no fui capaz de dejarla, porque estaba locamente enamorado de ella. Había momentos en los que decía, sí, la dejo, pero en otros no era capaz, porque realmente estaba enamorado. Esto dio como resultado que, como yo no había tenido experiencias con mujeres vírgenes, y al mismo tiempo era incapaz de dejar a esta muchacha, yo acepté como lo más correcto que ella me ayudara a conseguir chicas que estuvieran vírgenes. Esperanza lleva con engaños a chicas al departamento de Camargo, las drogaban para que se durmieran, y Camargo
pudiera quitarles la inocencia. Fueron 5 las violaciones que Camargo realizó con ayuda de su conviviente, hasta que la 5ª víctima, la cual apenas era una niña, se despertó y se dio cuenta de que había sido violada mientras dormía en el cuarto de Camargo. Asustada e indignada, contó a sus padres lo que había ocurrido, y estos fueron a las autoridades. Camargo y su novia fueron enviados a distintas cárceles en 1964. Camargo iba a ser sentenciado a solo 3 años, y decía que cuando saliera se iba a rehabilitar, pero como un juez más severo que el anterior aumenta su sentencia a 8 años, sus deseos de cambiar se esfumaron. Lleno de rabia y frustración hacia la sociedad, decide que cuando salga no volverá a cometer el mismo error que tuvo con su última víctima, y que de aquí en adelante acabaría con sus vidas para que así no fuese encarcelado nuevamente, ya que en su enferma cabeza esa era la única solución. Luego de ser liberado, Camargo decide trabajar como vendedor ambulante de televisores. El 2 de mayo de 1974, mientras trabajaba frente a una escuela, Camargo vio a una niña de tan solo 9 años, la cual le atrajo mucho, y decide volver a cometer esos horribles actos. La llevó con engaños a una zona poco transitada, sin piedad alguna por las lágrimas de la pequeña, y no conforme, la estranguló para así evitar que lo delaten. Luego de haber acabado con la vida de la pequeña, la dejó al lado de las pantallas de televisión que estaba vendiendo, lo cual le costó muy caro. Al día siguiente, regresó para enterrar el cuerpo y recoger las pantallas que había dejado. Pero un policía lo vio actuar de manera sospechosa y lo sigue para interrogarlo. Es en ese momento que Camargo es descubierto con la niña ya sin vida. Gracias a la acción policial, es llevado a Barranquilla ese mismo día. La justicia colombiana ya no sería tan suave con Camargo. El castigo debería ser mucho peor, y es sentenciado a 25 años en la isla Gorgona, la cual se asemeja mucho al estilo de la prisión de Alcatraz, de la cual ningún prisionero había escapado. Camargo permaneció 10 años en esta isla de 28 kilómetros cuadrados, situada en el Pacífico de Colombia. Durante estos 10 años, estuvo leyendo libros de Nietzsche, Freud y Fyodor Dostoyevsky, pero además estuvo preparando su escape leyendo sobre navegación y estudió a detalle las variaciones de corriente en torno a la isla. Camargo, en uno de sus paseos en la isla, vio una lancha abandonada. Todo se estaba poniendo a favor de él y no se lo pensó 2 veces. Empezó a remar desesperadamente. Navegó por 3 días, sin agua, sin comida y sin detenerse, hasta que a lo lejos divisa las costas de Ecuador. El tiempo que estuvo en prisión y los 3 días que trabajó escapando en su lancha lo dejaron en un estado anímico y corporal muy bajo. Pero Daniel Camargo era muy inteligente y podría generar recursos para subsistir. La policía no podía creer que alguien se haya escapado de esta prisión. Era la primera vez que pasaba, ya que las corrientes y los tiburones que rodeaban el lugar hacían del sistema penitenciario la segunda preocupación para los reos. Ya que la policía lo buscó por varios días y no daba señales, lo dan por muerto, y la prensa se adelantó mucho al decir que Daniel Camargo Barbosa había muerto devorado por tiburones. Lo subestimaron, y el tiempo se encargaría de demostrárselos. Aprovechó de que se lo creía muerto, y de una u otra forma llegó hasta Brasil, donde aprendió a hablar fluidamente el portugués, y como contaría Francisco Fabres Cordero, un periodista ecuatoriano, recorriendo el continente vino a parar acá, llegó a Quito, durmió una noche en los portales de Santo Domingo, y a la mañana siguiente preguntó: ¿no hay un sitio más caliente en este país? Aquí me voy a morir de frío. Así que tomó un bus hasta Guayaquil el 5 o 6 de diciembre de 1984, y allí es donde comenzó su horripilante historia. La ola de terror que sacudió Ecuador empieza el 18 de diciembre de 1984, con la desaparición de una niña de 9 años en Quevedo, y al día siguiente, otra niña de 10 años. Las desapariciones estaban siendo constantes. Poco a poco, los cuerpos fueron apareciendo, con marcas de machetazos, cuchilladas, estrangulamiento y signos de violación. Aparecían sin ropa en lugares llenos de vegetación, generalmente en la vía perimetral en la avenida Novol y la avenida de los Granados. La policía no podía determinar con exactitud quién fue el autor de estos crímenes, ya que por la zona de la provincia del Guayas también estaba operando una banda de violadores y asesinos, y esto
dificultaba mucho la labor policial para determinar quién fue el causante. En Guayaquil sobrevivía como indigente, cargando bultos en el mercado popular, donde ganaba muy poco dinero, unos 40 sucres diarios, que es cerca de $1 actualmente. Sobrevivía comiendo carne seca de chivo, ya que esta comida era muy barata, y mientras perpetuaba sus crímenes, vendía bolígrafos, joyas y ropa de sus víctimas. A pesar de eso, su situación no le daba mucha ayuda económica, y dormía en las bancas de los parques. Llegaron a sumar a 71 los crímenes cometidos por Daniel Camargo en lugares como Guayaquil, Quito, Ambato, Machala, Nobol, Quevedo y Ventanas. Sus víctimas normalmente eran campesinas, colegialas, universitarias, empleadas domésticas, incluso en una ocasión llegó a toparse con una experta en karate, pero de poco le sirvió esto para defenderse del monstruo, ya que éste la sorprendió con un machete, el cual blandía frente a ella. Camargo era un amante de los deportes. En su juventud jugaba fútbol, básquet y en la prisión de Gorgona aprendió buceo y a jugar ping-pong. Ya que Camargo era feo, pobre y viejo, no podía seducir a sus víctimas, así que las engañaba, llegando con su Biblia en mano, diciéndoles que era un misionero extranjero, al que le había ocurrido un percance y necesitaba ayuda. Solía decir que buscaba al pastor George Winchester, porque tenía que entregarle una gran suma de dinero, y que tenía miedo ir solo, y que si lo acompañaban, él les daría una buena cantidad de dinero por el favor. En otras ocasiones, decía que podía conseguirles un trabajo en la fábrica que tenía el pastor de su iglesia, pero como estaba en las afueras de la ciudad, debían acompañarlo para una presentación urgente. Camargo tomaba un autobús con la chica, y una vez que el bus llegaba a un sector alejado, les decía que debían bajar, porque ahí es el lugar de la fábrica. Hacía caminar a sus víctimas detrás de él, y a una distancia prudente para que no desconfiaran. Entonces decía que ya estaba cansado, y que aún quedaba un largo trayecto, pero si tomaban un atajo, llegarían mucho antes. Entonces se adentraban a los matorrales. Si la chica no quería ir a los matorrales con él, se salvaba, y decía que entendía, y que de todas maneras hablaría con el pastor, para ver si en un futuro podía conseguirle un empleo. Todo esto lo hacía para aparentar ser una buena persona, y no levantar sospechas. Si la chica lo seguía, ya dentro del paraje, éste se giraba, y fingía tener un revólver en su espalda. Les confesaba que el pastor no existía, y que las había llevado allí para hacer el amor. Sostenía un cuchillo durante todo el acto, y les decía que si no cedían, usaría un revólver que supuestamente portaba. Entonces la sometía y robaba su inocencia. Yo optaba por la persuasión antes que la amenaza. Mataba sin dejar huellas. Siempre llevaba una camisa de más, y si me manchaba las manos con sangre, las lavaba orinando sobre ellas, dijo Camargo, refiriéndose a su método. Como consideraba que la violación con muerte era un acto irrepetible y único, Camargo se esforzaba por recordar todos los detalles de sus víctimas, memorizando su aspecto y nombres. Era muy persuasivo, muy hábil, muy sagaz. Camargo era sumamente inteligente. Lamentablemente esa inteligencia la utilizó para el mal. Y decide conversar con nosotros y detallarnos con lujo lo que hizo con nuestra hermana. Siempre se llevaba sus pertenencias para llevar consigo un recuerdo, pero a veces terminaba vendiendo dichos objetos para subsistir. No todas sus víctimas fueron ejecutadas de la misma forma. A veces las dejaba intactas, pero en otras ocasiones usaba un machete y esparcía sus órganos con el fin de despistar a la policía, dejando la menor cantidad de huellas. Era muy inteligente. De hecho, hicieron pruebas con él, las cuales arrojaban un coeficiente intelectual de 116 puntos. Hay muchas tablas que dan distintos rangos, pero el coeficiente de Daniel siempre está por encima de la común. La cultura que poseía era casi imposible de encontrar en alguien que dormía en parques y cargaba bultos en el mercado. Como todo psicópata, era brillante, tenía una respuesta para todo y podía hablar con soltura de Dios y del diablo. Bueno, no, aquí no se me ha dado ningún tratamiento psiquiátrico, ¿no? Inclusive yo lo solicité, pero nunca han estado interesados en esa clase de cosas. Yo he tenido que hacerme una autoterapia basada en el materialismo dialéctico, ¿no?
Es que, en mi opinión, el materialismo dialéctico no solamente sirve para hacer revoluciones y cosas de esas, ¿no? El materialismo dialéctico sirve para todos los fenómenos del universo. ¿Y usted lo ha aplicado a su caso? Y yo lo he aplicado en mi caso. En mi caso, por ejemplo, he logrado destruir la esencia. ¿Cuál es la esencia? En mi caso, la esencia es sencillamente los resentimientos. Ahora bien, ¿quién me causó los mayores resentimientos? Mi madrastra. Ahora, si yo hice un examen cuidadoso de la personalidad de mi madrastra y comprendí que en una determinada etapa de su vida, al margen de su voluntad, ella sufrió una experiencia traumatizante que hizo que me convirtiera en una víctima, ¿no? Ahora bien, la pregunta es la siguiente: ¿es ella culpable? No, no es culpable, porque eso no fue un efecto de su voluntad. Ahora, si no es culpable, no puedo seguir odiándola y en ella odiando a todas las mujeres, porque ella no es culpable. Entonces alguien me preguntaba, bueno, y si no la odias, ¿la amas? Le dije, no la amo. Y entonces dijo, ¿cómo se explica eso? Le dije, la comprendo, señor. Por otra parte, yo quiero decirte que, aunque ninguno acepte esa cuestión, de que no hay responsabilidad por cuanto yo no tuve libertad. No tuve libertad por cuanto yo estaba dirigido por una fuerza ciega que me impedía hacerlo y la cual yo no comprendía. Cosa diferente es hoy en día cuando conozco perfectamente todo lo que va de la causa al efecto. Conozco la forma en que se combinaron los diferentes aspectos, ¿no? Conozco cada una de las etapas y la esencia de cada una de estas, ¿no? Y la esencia del proceso en su conjunto. De tal suerte que hoy por primera vez puedo decidir conscientemente lo que debo hacer. Antes estuve impelido por una fuerza ciega y yo considero que eso me robó la libertad. Era un buen lector. Citaba a Hermann Hesse, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Guimarães Rosa, Stendhal o Sigmund Freud. Cuando lo capturaron, encontraron en el maletín que portaba, junto a una prenda de la última niña que atacó, un ejemplar del libro Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Además pintaba, aunque sus cuadros tenían tonos tétricos. Daniel era un trastornado sexual, marcado por una machista obsesión por la virginidad y la idea de pureza. Por eso siempre evitó saciar sus impulsos con prostitutas. Decía que las odiaba y que le daban asco, que tenía mucho miedo de contraer alguna enfermedad venérea, que quería mujeres puras y vírgenes. Además de todo, era un sádico, ya que en una entrevista dijo que violaba niñas, porque ellas lloran y eso le propinaba placer sexual. Cuando la policía le interrogó sobre por qué arrancó los pulmones, riñones y corazón a una de sus víctimas, él gritó diciendo, «Eso es mentira, como mucho le saqué el corazón, porque es el órgano del amor». El 26 de febrero de 1986, después de violar y asesinar a Elizabeth Telpes de 9 años, una patrulla lo vio en actividad sospechosa a la altura de la Avenida de los Granados, una calle de Quito. Cuando los policías se bajan para investigar al sujeto, lo que descubren los dejó sorprendidos, ya que portaba prendas ensangrentadas de una niña, así que lo detienen inmediatamente. Luego de su detención, una chica guayaquileña llamada María Alexandra Vélez, la cual se salvó de este violador, identificó a Camargo cuando fue llamada a testificar. Sencillo, con una camisita sencilla, un pantaloncito y su bolsito que cargaba. Y aparte la apariencia, o sea, era de mediana estatura, o sea, no era, ni siquiera inspiraba desconfianza, o sea, una persona normal. Llevaba una Biblia, cuentan algunas cargaba, sí, una Biblia y el bolsito. Un mendigo, sí. Con botas bien pesadas, así como un campesino, todo sucito. Yo no sé por qué cargaba así doble camiseta, pero toda muy grosita. Para que lo acompañara, si usted a él no lo conocieron, extraño para usted. Claro, era extraño él y me convenció de tal manera de que él me lloró. Él dijo, señorita, se lo pido esto, me dice, en nombre de nuestro Señor. Me dice, sí, porque yo soy un evangélico. No fue nada complicado condenarlo, ya que él mismo admitió 71 asesinatos y violaciones, y mostraba con una frialdad arrogante los sitios donde dejó los cuerpos de sus víctimas. Después de su detención, fue trasladado a una cárcel de Guayaquil, hasta que en 1989 fue llevado al penal García Moreno de Quito para cumplir
la máxima pena que existía en Ecuador y que supongo que aún existe, que son solo 16 años, lo cual es insignificante para los actos cometidos. Mientras estuvo en Guayaquil, tenía que estar vigilado todo el tiempo, ya que los presos del lugar querían acabar con él. Además, en este sitio, estuvo en compañía del asesino de más de 300 niñas, Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, de quien ya les hablé en un video anterior, que si no lo han visto les dejo una tarjeta en la parte superior de la pantalla y en un comentario fijado. Camargo no estuvo preso por mucho tiempo, ya que el domingo 13 de noviembre de 1994, mientras estaba sentado tranquilamente en su celda, entra Giovanni Arcesio Noguera Jaramillo, de 29 años, el cual era sobrino de una de las víctimas de Camargo. Lo agarra del cabello y lo arroja al piso haciendo que se arrodille, y le dice las últimas palabras que escucharía Camargo. Le dio 8 puñaladas, para posteriormente dejarlo desangrarse en el piso de su celda. Noguera empezó a beber la sangre del violador, para que su alma maldita no lo persiguiera. Yo entré a la celda adentro y le pedí un vaso de agua. En el momento en que él me lo iba a dar, yo lo cogí y le dije, arrodíllate ahí. Me dijo que lo perdone. Entonces le dije, tú pides perdón. Y cuando tú te pidieron perdón, esas mujeres indefensas las perdonaste. Entonces yo le dije, un insecto como tú, una rata como tú no puede existir aquí. Por lo tanto, en este momento te vas a morir. De ahí lo cogí, le metí 3 puñaladas. Luego le quise sacar la cabeza, pero no me cortó más el arma. Y ya cuando lo terminé de matar, cogí la oreja y se la arranqué. Daniel Camargo Barbosa descansa en la fosa 798 en el cementerio El Batán de Quito. Así es como culmina el caso del monstruo de los manglares. Gracias por haberte quedado hasta el final del video. Si te gustan las historias de terror y los casos policiales, te agradecería que te suscribas, me apoyes con un like y me dejes un comentario. No te olvides de activar la campana de notificación para que no te pierdas el próximo video. Con esto me despido. Yo soy Top Secrets. Hasta pronto.